Doctor, su micrófono está apagado. Disculpe, doctora, sí, ya la voy a que active. Bueno, aquí están las apoproteínas, ¿verdad? Que son varias y tienen varios receptores. En el colesterol son varias las lipoproteínas en las cuales van a estar modificando la estructura de este colesterol para su síntesis en sí, ¿verdad? Y aquí están las apoproteínas, ya se vuelven lipoproteínas. Cada una son específicas y cada uno van a accionar a nivel a nivel en vía exógena, que es básicamente, hemos comentado, la APO48, la vía endógena, la APO100 y otros ligandos, ¿verdad? Como parte del aspecto bioquímico. Aquí está, ¿verdad? Ya lo hemos comentado. Bueno, aquí el kilomicrón, ya lo hemos comentado también, ¿verdad? Es básicamente esto, son triacilgliceroles, se sintetizan en el intestino y va hacia, obviamente, va hacia allá, hacia el intestino y llega para ser absorbible ya como kilomicrón, como habíamos visto en la diapositiva previa, ¿no? En forma de triacil exógenos principalmente, son exógenos, la vía exógena todavía. Y aquí son otros cargadores que tiene, pues la molécula en sí son liposolubles, vitaminas liposolubles y colesterol. Y su destino es hacia la periferia, o sea, hacia los tejidos. Y una de las características es que siempre va a estar la ApoB48 y otros apoproteínas que son la C2 y ApoE. Estas últimas, ApoC2 y ApoE, prácticamente ya intervienen en el metabolismo de casi prácticamente todas las otras lipoproteínas. Y lo que queda pues, son remanentes que se eliminan por el hígado a resintetizarse. Rápidamente, lo estamos viendo. Las BDL, aquí está, ¿verdad? Sale del hígado, ya empieza la vía endógena y va hacia la periferia. Y aquí la ApoC, como ven, de las BDL. ¿verdad? Aquí ven, ¿verdad? Cómo vuelven a recargarse de una BDL, ¿verdad? Cómo hay un intercambio, un feedback, porque es un intercambio catabolizado o catalizado por la transferencia de ésteres de colesterilo. ¿verdad? Todo eso, porque ya había comentado la doctora, son ésteres esterificados, le regresan colesterol a las HDL, ¿verdad? Para que esa carga excedente lo metabolice de una forma más estable, las HDL, y le regresa, ¿no? Otra vez para las, si quiere, regresa, si no, en ese sentido propio le extrae. Las LDL son síntesis en el hígado, transporta el colesterol del hígado a la periférica, otra vez la ApoB100 es relevante para la vía endógena, ¿verdad? Y es el colesterol malo, como hemos comentado, porque son inestables hasta cierto punto, porque son fácilmente, ¿verdad? Al inestabilizarse se recargan de radicales libres de oxígeno, ¿verdad? Entonces por eso se vuelve muy aterogénica. Esto, aquí está, lo comentamos este diagrama y todo lo que es la lipoproteína y en una forma de relación inversa, cuál es la más grandota hacia la más chica. No olviden que mientras más chica, más pesa y la que menos pesa flota, pues la grasa, que en este caso es kilomicrón. Sí, aquí está. Otra vez la misma diapositiva, ¿verdad? Y es lo que pasa con la alteración de los lípidos debido a la síntesis, a un aumento de la síntesis o una degradación de la misma. Y la densidad está dado por el componente proteico que tenga. No olviden que la que tiene más proteínas, pues en una forma inversa, vuelvo a repetir, es HDL. Aquí está. Los lípidos en la dieta se absorben desde el intestino hacia la linfa intestinal, donde forman pequeñas gotas llamadas kilomicrones, donde se van a vertir a la sangre venosa. Y aquí está, ven el kilomicrón, llega al capilar y se va a desdoblar por enzimas propiamente del intestino, ¿verdad? Para pasar al enterocito y de ahí al hígado, pero una parte se va a ir hacia grasa corporal en forma de ácido graso libre y otra al músculo, ¿verdad? Llegan al hígado, se resintetizan a otros componentes de lipoproteínas, en este caso las BDL, como habíamos mencionado en diapositiva previa, otra vez llegan al capilar y se van a depositar el mismo metabolismo, en grasa corporal y músculo, ¿verdad? Y regresan otra vez a la síntesis para convertirse en intermedias a LDL y el mecanismo bioquímico que ya habíamos comentado para remanentes de lo que queda, otra vez regresan al hígado. ¿Verdad? La introducción en esta parte, no olviden, aquí está, ¿verdad? No olviden que primero son tags exógenos, ¿no? Después ya desde
Las VDL las HDL son ya convertidos en la vía endógena en sí, ¿verdad? En colesterol en cada uno de sus componentes que van en las LDL del hígado a la periferia, ¿verdad? Y el colesterol de la periferia. El colesterol HDL van del colesterol hacia la periferia. Estoy yendo un poquito rapidito, ya un poco rapidito más, ¿verdad? Pero porque pues el colesterol puede ser elevado por estas características, ¿no? Defecto, por aumento y por el ingreso exógeno, ¿verdad? Y todo eso ya es el desbalance que hay en las dislipoproteínas, ¿verdad? Entonces van cargando de ácidos grasos libres en colesterol, en este caso en el músculo o en el tejido adiposo, crecen, ¿verdad? Metabólicamente en su bioquímica, ¿verdad? El adipocito crece, ¿verdad? Se llena de ácidos grasos libres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una alteración en algunos componentes que pueden ser desde el exceso o alteraciones propiamente de los componentes de las apoliproteínas que estén alteradas en sí, ¿verdad? Por un desdoblamiento ineficaz. En resumen, todo esto, ¿verdad? No lo olviden, aquí está, léanlo bien, ¿verdad? Lo estoy pasando, pero vuelvo a considerar, ¿verdad? Desde dónde accionan cada una de las lipoproteínas y desde dónde van también los otros componentes, ¿no? Y es lo mismo, ¿verdad? Es del diagrama un poquito más amplificado, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí juega un papel importante cada una de las lipoproteínas, las APO, ¿verdad? Cada uno de sus componentes respectivos. Lo mismo esto. ¿Sí? Esta es la vía de transporte lipolítico. Esto ya es al aspecto del kilomicrón en sí, ¿verdad? Voy a pasar para explicar este aspecto. Nada más quiero recalcar, ¿verdad? Este es el diagrama que es interesante porque los otros a veces nos podemos confundir en los anteriores, pero ya llegando los triacilgliceroles al kilomicrón naciente que se dice, ya estamos hablando en el enterocito, estamos hablando del enterocito, ya va a pasar a la vía sanguínea, ¿verdad? Entonces aquí está, ¿verdad? Ya es un enterocito perdón, es un kilomicrón naciente, como se dice, pero requiere ya cuando se transporte y vaya hacia los capilares el apoyo de la C2 y la ApoE que provienen de las HDL, ¿no? No es necesario esto que las HDL estén vigilando todo este componente, en este caso de kilomicrón. Cuando ya se transfieren, en este caso, ¿verdad? Cuando ya transfieren de las HDL al kilomicrón naciente, ya empiezan a transformarse propiamente, ¿verdad? En kilomicrones más absorbibles, por decirlo así, hacia los tejidos, ¿sí? Un momentito, nada más, dame chancecito. Perdón, es mi yerno que llega a felicitar a su suegra por el Día Internacional de la Mujer. ¿Me escuchan, doctores? ¿Todo bien? Doctores, ¿todo bien? Sí, doctor. Bueno, ok, vamos a seguir. Entonces vamos hablando de triacilgliceroles, ¿verdad? Entonces ya ese triglicérido que es naciente al principio ya lo convierten en forma más madura para que se pueda ser absorbible, llega a los capilares. En este caso vamos a poner como ejemplo al adipocito, ¿no? Llega al capilar. Y llegar al capilar todavía no se puede absorber, necesita el desdoblamiento o el apoyo de la lipoproteína lipasa, que va a estar accionada por estos, por la C2, son apoproteínas y parte de la insulina, ¿verdad? Esta insulina es positiva en esta acción, ¿verdad? Mientras llega a esta lipoproteína lipasa, tiene que ser estimulada por estos factores, tanto la insulina como la C2, para que cuando llega al capilar pueda introducirse, ¿verdad? Hacia el adipocito, ¿verdad? Y ahí se deposita en forma de ácidos grasos libres, como se dice, ya listos para el metabolismo propio de energía. Entonces, es triacilgliceroles y ácidos grasos libres. Perdón, es que está muy sensible esto. Perdón. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, esto que le queda, o se llena ese depósito de energía, y hay un glicerol remanente, que va a regresar al hígado, ¿verdad? Y pasando, y pasando, digamos, siguiendo la circulación parte de los capilares, entonces ya la ApoC2,
la regresa y la ApoE la regresan otra vez a las HDL, ¿verdad? Entonces aquí está, este residual continúa con la APO48, pero ya no tienen esos ApoC2, pues ya cumplió pues, la función de dejar energía hacia el adipocito, y es un adipocito, perdón, es un kilomicrón residual, o sea, como está, y tiene que llegar, pues no se desecha, otra vez a los receptores del hígado, y ahí va a resintetizarse o acumularse como energía previa, ¿no? Va a volverse a resintetizar, ¿no? Aquí los remanentes del kilómetro ricos en colesterol esterificado se unen a través del ApoE a receptores en el hígado. Entonces es el metabolismo propiamente lo que pasa con los kilomicrones, ¿verdad? Y aquí de las BDL prácticamente es lo mismo, salen del hígado, otra vez requieren todo el apoyo de las HDL con ApoE y ApoC2, ¿verdad? Están convertidas, tienen triglicéridos, pero también tienen colesterol. No olviden que los triglicéridos pues, es parte de la energía, ¿verdad? Pero ya componente de BDL que ya tienen un poco menos de triglicéridos y un poco más de colesterol y que van a ir a las funciones respectivas, como lipoproteínas de densidad más baja, pero en este caso se llaman VLDL, en resumen. Otra vez llegan a los capilares, ya los tejidos periféricos que se llaman, y requiere lo mismo. Lo mismo hace todo la lipasa y todo ese componente, y otra vez, pero ya es VLDL, o sea, a nivel del adipocito, ¿eh? Y otra vez se convierten en gliceroles, se van hacia el hígado, y aquí hay un paso nada más de las VLDL que son intermediarios, ya convirtiéndose saliéndose de los capilares para regresar al torrente sanguíneo, o sea, siguiendo al torrente sanguíneo, las LDL continúan para convertirles en LDL, pero ya otra vez las C2 y la ApoE regresan otra vez las HDL. Por eso es importante el metabolismo de las HL. Imagínense si llegan a alterarse, ¿qué es lo que está pasando desde allá? En una vía endógena podemos considerar. Y entonces esas LDL ya convertidas en esta forma, ¿verdad? Que al principio eran BDL, pero con el metabolismo que ya les expliqué, llegan a convertirse, se transforman bioquímicamente esas LDL y se van a ir al tejido extrahepático. Podría ser músculo, ¿verdad? Por decir, músculos, no solo músculo muscular de tejido estriado, sino también corazón, ¿verdad? Todo eso es parte de la energía, cerebro, todo es parte de lo mismo, ya convertidos en energía que lo requiere el organismo, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que las LDL se unan a receptores específicos en tejidos específicos, espásticos, y en el hígado, y se endocitan, o sea, intervienen. Y después, ¿verdad? En este caso, regresan parte de las LDL, pues a veces no todas las LDL son utilizadas porque son remanentes, ¿verdad? Cada tejido va a requerir, necesito LDL, no voy a requerir más de lo que quiero según mis receptores. Se abren los receptores y necesito, por decir un ejemplo, necesito 10 LDL, 10 LDL receptores se van a incluir acá, ¿no? No puede llegar el 11, no llega porque ya no lo requiero. Cuando llegue el 11 es porque está pasando algo, los receptores están funcionando, entonces empiezan los problemas. ¿Sí me entienden ese ejemplo así muy, digamos, didáctico, ¿verdad? Entonces las LDL que ya no requieren los tejidos periféricos, el remanente, las LDL, ¿verdad? Porque ya los tejidos ya lo tienen completo, regresan otra vez al hígado, ¿verdad? Y aquí está lo que en esta gráfica de las LDL, ¿verdad? Se endocitan, ese es el aspecto del tejido periférico, el tejido periférico, ¿no? Se endocitan, ¿verdad? Se forman, lo que entra, por ejemplo, vamos a llamar el músculo, ¿verdad? Entonces es relevante cuando vamos a requerir receptores de LDL, intervienen, captan las LDL, se transforman en una vesícula recubierta, ¿verdad? Por medio de todo, que se llama ciatrina, o sea, se engloban, ¿verdad? Se engloban y se van formando endosomas, ¿verdad? El endosoma, aquí en ese caso, ¿verdad? Tiene que ser, obviamente, también fraccionado ese colesterol LDL que está llegando, ¿verdad? Y el remanente, pues vuelve otra vez a irse, o parte de lo que va a utilizar el tejido continúa, se abre por medio de un lisosoma, se abre para convertirse en un colesterol que va a estar
en la síntesis ya bioquímicos de la célula a nivel del retículo endoplásmico. Y ahí va a ser una serie de metabolismos como están en el lado derecho, en el lado izquierdo de su pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un exceso? Hay una de colesterol, ¿verdad? Cuando hay un exceso de colesterol, las vías ya no requieren muchas LDL, hay un exceso, ¿verdad? Las vías deben estar obviamente íntegras. Entonces, al haber un exceso de colesterol, ¿verdad? Esa enzima que se llama HMG, coenzima reductasa, participa en el metabolismo del colesterol para que todo esto llegue al retículo. Pero cuando hay un exceso de colesterol, más que un exceso, hay un tope para su energía de cada célula, esta se inhibe, tiene que inhibirse, ya no la necesito para que me conviertas colesterol que llega, ¿no? Entonces esta se inhibe por un balance negativo, ¿verdad? Por un feedback, vamos a ver, negativo, y se inhibe. Por eso, parte del tratamiento del colesterol, como vamos a ver después, ¿verdad? Es inhibir esta HMG coenzima reductasa, ¿ah? Para que ya se inhibirse, pues ya no hay colesterol y es parte del metabolismo normal bioquímico en la síntesis de colesterol que el colesterol van a ir en todos lados para formar hormonas a nivel de los retículos, ¿verdad? Según las necesidades propiamente del organismo. Esto es lo que quiere decir este diagrama, ¿verdad? Aquí en su lado derecho son receptores de colesterol. Aquí lo tenemos, se tiene puesto para LDL, ¿verdad? Otra vez, siempre, aquí la vez siempre, aquí siempre va a interactuar, ¿verdad? Para que el receptor se abra y como ejemplo, vuelvo a repetir, si son 10 colesteroles que necesito o LDL que requiero, pues 10 receptores van a haber. Si ya se llenó esos 10, pues no, ya no puede entrar el 11º LDL porque ya los receptores se inhiben por esto, están inhibidos. Y la HMG está inhibida, o sea, ya no requiero más. Entonces, eso es bioquímicamente normal, ¿sí me entienden? En esta gráfica, ¿no? Por eso quería repasar un poquito eso que quedó medio inconcluso, ¿verdad? Aquí está, revisen cómo está. No olviden que esta reductasa es importante en el tratamiento. Si hay un déficit, o sea, necesito colesterol, pues obviamente la HMG, coenzima A reductasa, pues está presente. Si hay un exceso, se tiene que inhibir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las LDL, como habías dicho, ¿verdad? Son inestables, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ese balance, digamos, en sí son muy inestables, o sea, son, digamos, frágiles o fáciles de alterarse su mecanismo bioquímico? Entonces, ¿qué pasa cuando ese mecanismo bioquímico se altera en un positivo o un negativo? Cuando hay un superóxido superóxidos o óxidos nítricos o peróxidos de hidrógeno u otros oxidantes, se incrementan. ¿Por qué? Entonces ganan a la vitamina E, al ácido ascórbico, a los carotenos u otros antioxidantes que a veces no funcionan o hay un déficit porque hay una gran cantidad de colesterol LDL. Obviamente la báscula se va hacia el lado positivo y estas LDL se vuelven muy inestables de oxidrilos. ¿Y qué pasa con esto? Al llegar a este momento de las LDL que se vuelven estables por la gran cantidad de oxidrilos, o radicales libres de oxígeno o peróxidos, estimulan a macrófagos, lo estimulan, ¿verdad? Y este macrófago, ¿qué está pasando en el tejido, verdad? Entonces tiene que ver qué pasa, entonces empieza a ir a ver qué pasa con qué está causando todo ese metabolismo alterado, y se dan cuenta de que es el HDL que está llenando llegando en una forma más importante. Todos los macrófagos captan o engloban, ¿verdad? Estas de alta afinidad específica que las LDL en cuanto disminuyen cuando la célula posee suficiente colesterol. O sea, cuando no hay problema, estos macrófagos en una forma en sí, ¿verdad? Están como vigilantes para ver por la gran cantidad de colesterol si tiene o no tiene en ese momento. Pero en este caso, al estar muy inestables, o sea, gran cantidad de colesterol llega, ese macrófago se altera, ¿verdad? Y se van formando células, ya no son macrófagos, o sea, se pueden formar en otro tipo de células espumosas. Y estas células espumosas también son muy sensibles. Vamos a ver como resistolen, si se pegan
al tener las características de macrófagos convertidos a células espumosas, se pegan en el endotelio capilar, se van pegando en el endotelio capilar, así como resistol. ¿Por qué? Porque bioquímicamente está alterado, porque tiene gran cantidad de ácidos grasos libres, pues sí, por inestables, al fin y al cabo, véanlo, es una célula alterada, se pega esas células espumosas al endotelio capilar. ¿Y qué pasa? Pues es ateromas que poco a poco van a cerrar ese vaso, pero lo van a cerrar. ¿Y qué va a pasar? Pues ya se imaginan, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa? Las LDL, ¿verdad? Perdón, las LDL inestables, al fin y al cabo, captan o estimulan macrófagos. Los macrófagos engloban a la gran cantidad de ácidos grasos libres, ¿verdad? Ácidos grasos, ¿verdad? Bueno, en sí libres, ¿verdad? Engloban, se alteran como células espumosas, eléctricamente se alteran, son muy inestables, o sea, se pegan hacia la pared capilar del endotelio, ¿verdad? Y van cerrando el vaso. Por eso que dicen que las LDL son el colesterol malo. Y en este caso, vuelvo a repetir, en ese sentido, cuando las HDL sí están disminuidas, este valor factor de riesgo cardiovascular se eleva. ¿Por qué? Porque están disminuidas y aumenta el riesgo. Entonces, en relación es más fuerte para la mujer y no se declina con la edad. Y la disminución de HDL se asocia con triglicéridos elevados y insulinoresistencia y gran riesgo cardiovascular. Y aquí está la síntesis del hígado en el intestino, colesterol bueno, igual las APO que intervienen, llevan colesterol periférico hacia el hígado, o sea, es la vía retrógena, o retrógrada que se dice. Y las APO que les decía son transportadores de colesterol. Ahorita vamos a ver el fosfolípidos como principal componente, aquí las ApoC2 y ApoE, y estos es las lecitin, fosfadietilcolina y el que es colesterol acetiltransferasa, son los que van a acarrear ese colesterol, ¿verdad? Lo van a acarrear con colesterol ya formado de las LDL, las HDL, ¿verdad? Y lo van a hacer un colesterol pues prácticamente excedente que viene de las VDL, ¿verdad? De las VDL, lo capta y se regresa otra vez al hígado. ¿Qué quiere decir? Que es lo excedente, los HDL se lo transportan, el colesterol excedente o ese colesterol que puede dañar, se lo transforman en colesterol un poco más estable, lo llevan al hígado para que pueda ser resintetizado. Por eso las HDL es muy importante en el metabolismo de las lipoproteínas. El metabolismo, ahorita vamos a mejor verlo entonces, el metabolismo de las HDL, ¿verdad? El metabolismo de las HDL son estas, ¿verdad? Ya pasan en el intestino, esas HDL vienen del hígado también, se excretan por parte o se metabolizan cuando requiere el hígado HDL. Entonces, imagínense esto, ¿verdad? Cómo se va convirtiendo, ¿verdad? En HDL reciente discoidal y va convirtiéndose. Pero cuando ya tienen una forma más dura, estos colesterol libre que hay en los tejidos periféricos, por medio de las lecitinas LK, estimulan, como saca LK, ¿verdad? Estimulan a este colesterol libre y estos de una manera, en el nivel de tejido periférico, liberan ese colesterol, ¿verdad? Y lo capta las HDL, lo captan, ¿verdad? Y se van formando de una manera más maduras, más estables, hasta cierto punto ese colesterol que tienen, y por medio de otra vez de el colesterol, como hemos comentado en estos dos, otra regreso, estos dos, perdón, ¿ya? Colesterol, acetiltransferasa, ¿ya? Lo van llevando, van llevando este colesterol hacia receptores propiamente, receptor B1 para colesterol bueno que se dice, ¿verdad? Y lo van llevando a receptores otra vez propios en el hígado y lo depositan para que obviamente el metabolismo como fábrica que es el hígado lo distribuya como fábrica, ¿no? El colesterol para energía, el colesterol supuestamente más estable, menos dañino, por decir así, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando estos receptores del hígado, por una enfermedad del hígado, no actúan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Empiezan a tener problemas, se van sobrecargando las HDL de este colesterol
Entonces empiezan a tener problemas en poder captar más colesterol. Entonces empieza a tener problemas. Eso imagínense, al alterarse el hígado, empieza a tener problemas en las HDL en una forma retrógrada, ya no puede condicionar el metabolismo de las VDL y mucho menos de las LDL que son inestables. Entonces tenemos problemas vasculares que hemos comentado. Aquí está, ¿verdad? Esta es una tabla, lo que mencionábamos de lo que es cada uno de los componentes y complejos lipoproteicos mayores. Aquí está, ¿verdad? Las kilomicrones son grandotas, pero son con menos densidad. Están más cargados de triglicéridos, pero son menos densos, más densos como son las HDL, ¿verdad? En este caso son los dos componentes, ¿no? Y sus componentes ya de densidad y tanto de colesterol como de proteína sensible. Bueno, y pasando entonces ya a lo que nos compete por el día, para terminar, no hay preguntas, doctores, pero que es comentarios. Frida, doctora Frida. Doctor Ernesto Sí, Alonso. ¿Todo bien, Frida, doctora Frida? sí, tengo ¿Entendido? ¿Una duda? sí. A ver. Entonces, la causa principal de los ateromas es el aumento de la LDL. LDL, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a las LDL? Es que eso no es lo que no entendí muy bien. Sí, no entiendo. Esas LDL, a veces lo pueden ayudarla, pero ahorita regresamos. Es lo que le decía, mire, vamos a ir. Estas de LDL, normalmente, pues, mencionamos que es colesterol malo, porque no es malo, vamos a tener, son proteínas distintas a las otras, de las VDL, o propiamente del kilomicrón, ¿verdad? Son distintas. ¿Por qué es distinta? Porque en su componente de colesterol y en la expresión que tienen en el aspecto bioquímico, lo vuelven una molécula lipoproteica, cierto punto, inestable, o sea, sensible para que sufra alguna alteración bioquímica. ¿Sí? Las LDL es energía, con las VDL es energía, con los kilomicrones es energía, y todo eso se va a depositar hacia los tejidos periféricos. Esos tejidos periféricos, que se llaman tejidos periféricos, pues es el músculo, es el adipocito, ¿verdad? Y el músculo cardíaco, ¿verdad? ¿Por qué? Necesitan estas lipoproteínas para su energía, ¿sí? Obvio, es energía, es grasa, es energía, pero tienen que ser bioquímicamente, digamos, aptas para en un momento dado sean puestas a accionar en la actividad metabólica del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Las LDL normalmente, pues va a llegar a los tejidos periféricos, pero como son moléculas un poquito sensibles para cualquier riesgo bioquímico, ¿sí? Entonces la vuelven inestables, distintas al kilomicrón o las VLDL en sí, vamos a pensar así, en sí, las VDL. Entonces, las LDL son supuestamente el colesterol inestable o potencialmente aterogénico. Aterogénico. ¿Qué se llama aterogénico? Pues que va a tupir o va a llenar o va a cerrar esos vasos periféricos, los capilares periféricos de los tejidos, ¿verdad? Vamos a hablar de microvascularidad, aunque también puede llenar vasos mayores, pero eso es una enfermedad ya ateromatosa. Vamos a dejar eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa con las LDL? Si todo va bien, ese balance de superóxidos, óxido nítrico, peróxido de hidrógeno u otros oxidantes existe en el organismo. Todo existe en el organismo, pero hay un balance porque está compensado porque hay una gran cantidad de vitamina E, son antioxidantes. Si lo escuchan hasta en la dieta, usted ingiere vitamina E porque es un antioxidante, decía, para metabolizar o compensar la gran cantidad de ácidos grasos que a veces tomamos. Bueno, hiciera eso para que ese balance esté normal. Ingiere usted vitamina E, o ácido ascórbico, o beta-carotenos, u otros antioxidantes. ¿Ok? Entonces ese balance está bien.
Pero ¿qué pasa cuando existe esa gran cantidad de LDL? Ya el organismo está mandando un montón de LDL, ya no lo requiero. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si no ingerimos o hay un desbalance de vitamina E o ácido ascórbico, ¿verdad? Entonces esas moléculas obviamente ya no tienen que hacer algo, ¿verdad? Porque hay un sobrenadante de LDL. ¿Estamos bien hasta allá, doctora? Perdón, ¿quién habló? Bueno, Doctor, sí. ¿cómo se llama? Doctora. Frida. Ah, Frida, perdón, Frida, hay que estar muy abajito. ¿Estamos bien hasta allá? Bueno, mira, entonces esas moléculas se vuelven inestables, más inestables. Normalmente son lábiles, pero normalmente cuando son muy lábiles ante esa gran cantidad de superóxidos y no hay nadie que lo ayude, ese balance, como no hay vitamina E ni nada, porque ya ese balance está alterado, entonces estimulan. Entonces, ¿qué está pasando? Dicen los macrófagos. Hay una gran cantidad de LDL en el tejido sanguíneo. ¿Qué está pasando? Entonces, ellos se estimulan para lograr en una forma, por otras vías que no son las adecuadas, y ven, visualizan esas LDL, ¿verdad? Y las engloban con eso. Los receptores de alta afinidad específicos para las LDL disminuyen cuando las células poseen suficiente colesterol normal, pero cuando no tienen suficiente, cuando hay un exceso, esos receptores, pues obviamente están alterados. Entonces los macrófagos tratan o engloban esas BLD, esas LDL, los engloban. Pero al englobarse, los macrófagos se convierten en células espumosas. Las LDL convierten a eso, por la gran cantidad de ácidos grasos que tiene, lo engloban, la alteran esa célula del macrófago y la vuelven células espumosas. ¿Por qué? Porque se alteran, bioquímicamente se alterada. Y alterarse tienen una labilidad, así como el resistol, ¿verdad? Una labilidad de pegarse en el endotelio, ya no circula esos macrófagos bueno, circulan en el plasma, pero ya no, digamos, en primer momento se pegan a la molécula, al endotelio capilar, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? En lugar de circular, se van pegando en el endotelio capilar y van obstruyendo el vaso. Entonces, los ácidos, o sea, la grasa que está allá, o ese exceso de LDL, ¿verdad? Es colesterol, ¿verdad? Bioquímicamente se van formando como placas de ateroma y obstruyen esas LDL, pero destruyen ese vaso, lo tapan, ¿verdad? Y empiezan los strokes, o sea, infartos cerebrales, infarto cardíaco, o la misma aterosclerosis en los vasos ya más extendida, o sea, ya en otro lado, ¿verdad? Está bien este aspecto, le expliqué bien cómo está el aspecto de las LDL, doctora Frida. Sí, doctor, ya entendí. Sí, ya es lo que pasa. No olviden que todo fisiológicamente es normal y todo lo tenemos, pero ¿qué pasa cuando esos, pues obviamente, pues tienen componentes y empiezan a haber repercusiones y es lo que vamos a ver en las dislipidemias? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ese tipo de dislipidemia. Entonces ya hablando en el aspecto ya clínico, ¿verdad? Generalmente para fines prácticos, estas son clasificación clínica de estas patologías, metapatologías metabólicas, como es la hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada y la mixta y el daño de las HDL. Yo preguntaría, ¿qué entendemos por la primera? ¿Cómo estaría esta primera, hipercolesterolemia aislada? ¿Cómo esperan ustedes que se encuentren bioquímicamente y en un laboratorio? A ver, ¿quién me lo podría comentar? Por ejemplo, Iván Rafael Cuevas. Bueno, o alguien me podría comentar. Abraham. ¿Qué me preguntó? Esta primera que ves en la escalerita, ¿sí la ves en tu pantalla? No, esa que no la veas. Sí, Sí la doctor, sí ves. la puedo ver. La primera de la escalera, ¿qué entiendes por eso? A ver si la puedes leer y qué entiendes por esa primera dislipidemia. Eh,
Colesterolemia aislada. Colesterol alto. Doctor, le dije colesterol alto, concentraciones de colesterol alto. Que me expliquen las diapositivas, las siguientes diapositivas, doctores. Alguien me escuche. ¿Cómo estarían las siguientes diapositivas, las escaleras? ¿Cómo está? Esperan ustedes. Nadie. En la hipercolesterolemia sería un aumento del colesterol, más que nada las LDL. El libro marcaba como un valor de mayor de 200 miligramos por Correcto. Muy bien. y Las siguientes, doctora. ¿Cómo estarían? Las otras, ¿cómo? Explíquemelas. la hipertrigliceridemia sería un aumento de las VLDL y podría también ser los kilomicrones. Correcto. Muy Bueno, bien. más que nada la hiperlipidemia mixta sería tanto las LDL como las las VLDL, o sea, colesterol y triglicéridos. Sí, y la última. Y el déficit de HDL aislado sería simplemente la disminución de HDL. Bueno, está bien, vamos. Muy bien. Entonces, sé lo que podría pasar bioquímicamente y pensando que sea una, digamos, pensando que sea una alteración, voy a poner todo, ¿verdad? Una alteración en sus receptores desde que nace el kilomicrón, ¿verdad? Desde que hay una alteración en otros marcadores, como ya habías mencionado, tanto por alteración no solo de la B48, sino la C2 y de la misma proteína lipasa en los tejidos, empiezan a tener problemas los lípidos, ¿verdad? Y se van clasificando propiamente en cada una de las dislipidemias, ¿no? Voy a retroceder para que vean, ¿verdad? Aquí está. Esto es, vamos bien, ¿verdad? Aquí son lo que debe ser la APO48 y todo lo que es a nivel linfático y las otras apoliproteínas como son las C2, la ApoE, bueno, las HDL, como ven esa gráfica, están jugando un papel importante como policía, como les habían dicho, si ustedes recuerdan las gráficas previas, ¿verdad? Y todo esto va muy bien, ¿verdad? Hasta llegar hacia el hígado. Pero ¿qué pasa? Dame chance. Cuando empieza a tener este problema. Entonces, desde el kilomicrón naciente, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener problemas del kilomicrón, o sea, ya no se está absorbiendo bien. ¿Qué está pasando? O la proteína lipasa desde el principio no lo desdobla de una forma importante, o la APO48 para que lo lleve, o lo lleve de enterocito, así, que lo lleve todo es como ya vía exógena hacia el hígado, está pues bioquímicamente alterado. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo.
O también, en este caso, ¿verdad? Cuando existe esto mismo, este B48, pero como vuelvo a repetir, ya la proteína lipasa de cada tejido, ¿verdad? No existe. Entonces había una kilomicronemia familiar, por decir, ¿verdad? Exactamente. Kilomicrones están incrementados, no están donde deben llegar, siguen circulando en el plasma, pero no llegan a los tejidos donde llegan. Entonces, cuando le hacen una toma de sangre, ven que los triglicéridos están incrementados, los kilomicrones, ¿sí? Están incrementados. Y como dice la doctora, al principio podemos considerar una hipertriglicidemia aislada. Este es el ejemplo propio, ¿no? En este caso sería una hipertriglicidemia aislada porque los kilomicrones están alterados en uno de sus pasos metabólicos. ¿Sí me entienden? Bueno, ok. Entonces, y cuando ya existe una alteración propiamente de los receptores hacia el hígado por algún componente bioquímico, metabólicamente o de génesis que después podemos considerar en este aspecto, podemos considerarlo en este caso una disbeta-lipoproteinemia familiar en este caso, que es otro tipo de clasificaciones, pero no olvidemos que lo que vamos a manejar prácticamente serían estos de la escalerita, ¿no? De la escalerita. Y efectivamente, como dice la doctora, aquí el colesterol sería aumentado, aquí el triglicéridos serían aumentados, más predominante. No quiere decir que nada más el colesterol está incrementado. Están probablemente triglicéridos, pero predomina el colesterol como predominan los triglicéridos aislados. Y eso mixto, ambos deben estar incrementados y las HDL debía llamar, si fuese aislado, ya estarían disminuidos, como dijo la doctora. Entonces yo les puse nada más estos ejemplos de que cómo podrían alterarse en toda su bioquímica y considerar patologías que pueden ser desde un exceso, que pueden ser desde los ácidos grasos que están incrementados por la ingesta, como ustedes ven en el lado izquierdo de su pantalla, este enterocito, pueden ser incrementados, una gran cantidad de grasa que estamos comiendo, ¿verdad? Y esto además puede ser a nivel de otros marcadores o otras alteraciones bioquímicas como son las apoproteínas. Entonces no les puse como ejemplo para considerar a qué nivel potencialmente las dislipidemias podrían estar alteradas o a qué nivel de toda la vía metabólica. ¿Sí? Este es otro, ¿verdad? Los pongo, ¿verdad? Y como bien comentado, en este caso, por ejemplo, considerando que sean los LDL alteradas por su receptor, imagínense, como bien dicho, el colesterol se va incrementando en una forma importante, ya no hay ese receptor de colesterol y podríamos considerar, en este caso puede ser una hipercolesterolemia, ¿verdad? Aislada propiamente, entonces en el receptor podría estar el mecanismo alterado. ¿Sí? Y acá, o también en la vía endógena, en este caso podría estar desde las BDL, en este caso, que van a ser cofactores para formar las las LDL, este cofactor o digamos, esta apoproteína B100 no hay o está alterada, pueden estar entonces con un componente de BDL, ese precursor incrementado. ¿Por qué? Porque no hay ese cofactor para que las BDL sintetizadas del hígado, no puedan ser metabólicamente llevadas hacia los tejidos y entonces va a haber un incremento de las BDL y probablemente tengamos repercusiones a nivel de las LDL, ¿verdad? Entonces puede haber un predominio de uno y de otro y las podemos clasificar en cada una de las dislipidemias. Aquí se menciona, voy a retroceder, se menciona primero, voy a retroceder, primero que puede ser una hipercolesterolemia familiar, aquí está marcándose, o segundo, puede ser una hipertriglicemia familiar, como ya se ve en el segundo número 2. ¿Sí? Entonces pueden ser causas genéticas, familiar, existen antecedentes de cardiopatía coronaria precoz, esa hipercolesterolemia familiar, imagínense, dislipidemia, ya me he salido todo eso, un momentito.
Ahí salí. Perdón, todavía tengo problemas en internet y se me fue, escapó y no logro poner la diapositiva. En eso estoy. No sé. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor. Es que trataba de pasar a poner la diapositiva y no logro, no sé qué, por más que... Ese me salí, o sea...
Sí. No, ya está apuntada la internet. ¿Alguien está? Está en la nevera. Sí, solamente la tengo en la conversación, no las pasadas. Yo creo que ya no tengo esas. Ay, tengo un problema, no puedo. No, pero me lo vas a mandar en alguna conversación, no creo que se pueda. O si me lo puedes volver a mandar. No puedo mandar, no puedo mandar cosas. No sé por qué no puedo cargarlo. No problema. Ah, yo. No sé por qué no carga. Bueno. ¿Ven la diapositiva, doctoras? Sí, ya se ve, doctor. Es que me salí, no sé qué está pasando. Voy a ir más rapidito. Ya vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Salito o qué? Bueno, aquí. Bueno, ¿sí la ven, doctora, por favor? Sí, sí se ve. Qué chance. Ya me va a hacer. Bueno. Bueno, aquí está, Bueno, aquí está incluso el puntero salió. Aquí está hipercolesterolemia familiar. Existen antecedentes de cardiopatía coronaria precoz y dislipidemia familiar. Y por su carácter autosómico dominante, hay un índice, como dice acá, de 1 a 2 por 1000. Como ustedes ven, lo principal de esto es que es importante que tiene una cardiopatía precoz, o sea que si estamos mencionando, vemos pacientes que tienen colesterol alto, en este caso podemos considerar ya antecedentes familiares, imagínense, es una cardiopatía coronaria precoz por un nivel de colesterol relativamente alto y hay antecedentes familiares, ¿no? En este caso hay una hipercolesterolemia también, pero hay poligénica. Sé que es un síndrome poco definido, es un poco menos, ¿verdad? Reconoce antecedentes familiares y la causa genética, en este caso menos como coronopatía precoz, pero la causa genética de mayor prevalencia genética. Y se presenta con una hipercolesterolemia aislada, leve o moderada. Y esto es un hipotiroidismo clínico para comenzar que se puede haber otras patologías agregadas y en las que tenemos que descartar, en este caso, alteraciones del tiroides, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando veamos tiroides, esto es relevante también para considerar que es un paciente que puede tener una dislipidemia de esas características. Y ya lo vieron acá, ¿verdad? Y vuelve, y aquí lo menciona el número de receptores, ¿verdad? En este caso, pues está incrementado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, más que incrementado, está alterado en su captación, ¿verdad? En las LDL, y se ha demostrado que en el hipotiroidismo es un defecto de catabolización de las LDL, pudiendo llegar a expresarse con una hipercolesterolemia severa. Aquí hay de receptores, no captan, no hay receptores, número de receptores no hay, ¿verdad? Entonces por eso circula las LDL y se incrementa, ¿verdad? Ya me has visto el metabolismo y el problema de la aterogénesis. Entonces esa es la causa genética en sí, ¿verdad? Entonces, aquí vuelvo a repetir, en general corresponde a defectos leves, moderados del metabolismo de las VLDL, hipertriglicemia aislada, ya que los defectos severos, así como se expresan una puede ser una hiperlipidemia mixta, bueno, debido al contenido significativo de colesterol de las VLDL. Entonces, triglicéridos así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los triglicéridos están incrementados. En el metabolismo de las VDL no se expresan de una manera u otra. El nivel significativo de colesterol no es que no esté presente en la hipertrigliceridemia aislada, pero básicamente el dominante acá son los triglicéridos incrementados en una forma importante por el metabolismo alterado de las VLDL. ¿Sí? Aquí las mixtas, obvio, aquí de los dos lados les van a estar alterados, tanto colesterol como triglicéridos. Una de las características
de esta forma de dislipidemia es una multicausalidad con concurrencia de factores genéticos y patológicos asociados y ambientales que van a interferir en el metabolismo de las BDL. Y aquí, como ven, un vasito ya se empieza a obstruir. ¿Por qué? Porque las LED, ya lo hemos mencionado, la inestabilidad propia y la, digamos, la facilidad que tienen las LDL inestables de pegarse al endotelio capilar. La combinada, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Defectos severos relacionados con la ApoC2, la lipasa lipoproteica periférica y por la sobreexpresión de las ApoC3. O sea, prácticamente es lo que los comento, pero son situaciones que hay que considerar, si bien a nivel, digamos, frecuente en el manejo de las dislipidemias, considerar propiamente, ¿verdad?, algunos aspectos bioquímicos de estas características, ¿no? Y las déficits aislados HDL es un nivel de colesterol de HDL, pues el colesterol protector, que se puede metabolizar y puede ser utilizado, pues está bajo como protector. Entonces, igual o inferior de 35 miligramos de decilitro significa un factor de riesgo independientemente de la cardiopatía coronaria. Entonces pueden ser que los defectos genéticos son infrecuentes y se presentan asociados a una cardiopatía coronaria precoz con niveles de colesterol bajos desde 25 miligramos por decilitro. Y esta es una clasificación de Frederickson de las dislipidemias. Aquí está, que lo aprendan, no comúnmente tenemos esto en la mente, pero es bueno que lo tengan a mano como se dice, lo pueden en unos apuntes cuando empecemos a manejar las dislipidemias. Aquí dice tipo 1, tipo 2, A, B, 3, 4 y 5, según Frederickson, de las dislipidemias, ¿verdad? Entonces aquí está qué está aumentada, qué lipoproteína está aumentada y qué pasa, qué clase de lípidos. Aquí la kilomicrones, la clasificación del tipo 1, básicamente los triglicéridos van a estar aumentados. Las 2A, las LDL, ¿verdad?, colesterol. Las B, LDL y VLDL, o sea, colesterol y triglicéridos. Las 3, VLDL y residuos de kilomicrones. O sea, ¿qué quiere decir? Que triglicéridos de forma importante y también colesterol, ¿verdad? Podemos considerar tipo 3. Las 4, obviamente, aquí nada más las VLDL, aquí triglicéridos van a estar incrementados, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, como se ven, si se reporta un laboratorio de triglicéridos muy aumentados, podemos considerar dos factores: que hay una kilomicronemia por ingesta importante de grasas vía exógena, o que las VLL están aumentados por un defecto, en este caso hepático. Entonces hay que ver esas dos posibilidades. Y las 5, kilomicrones y VDL también en una forma relevante, como tipo 4, que los kilomicrones y VDL estén alterados, entonces incrementan tanto triglicéridos y colesterol. La más frecuente que estamos manejando nosotros a nivel familiar, como las VLL tipo 2, que es generalmente las más frecuentes, y no lejos también las 2A y 2B. O sea, esas dos son las que más o menos en frecuencias tenemos, ¿no? Y aquí son las clasificaciones: primaria como genética y secundaria como multifactorial, ¿verdad? Según el patrón terapéutico, nos vamos a encaminar a esto según la organización. Eso es muy antiguo, ¿no? Pero como ustedes ven, basándose a todas estas clasificaciones, ¿qué es lo que podemos esperar bioquímicamente y a nivel de un perfil bioquímico? Lo que esté elevado y lo que esté en rangos que podemos considerar genéticamente, ¿verdad?, como causa primaria o causa multifactorial. Aquí dice, otra vez recalcan, según la OMS, está muy antiguo, no lo tomen como referencia nada más, kilomicrones, una hipertriglicidemia. La 2B es lo mismo, ¿verdad?, prácticamente de lo que acaba de ver Frederickson. Y de acuerdo al manejo y clasificación terapéutica básica de las hiperlipidemias, cuando hay una hipercolesterolemia, ya había comentado la doctora, más de 200 miligramos. Cuando hay una hiperlipidemia mixta, hay más de 200 miligramos de colesterol, en este caso, igual triglicéridos.
¿verdad? En el primero, cuando es hipercolesterolemia, nada más los triglicéridos están bajos, pero aquí cuando ya empieza mixta, tanto el colesterol como los triglicéridos están aumentados. Acá, la familiar, hipertrigliceridemia, nada más, ¿verdad? Obviamente aquí esperemos menos colesterol, pero más triglicéridos, ¿ok? Y este es el perfil bioquímico que pedimos en el laboratorio. ¿Qué podemos pedir en un laboratorio? Generalmente tienen que hacer que se solicite un colesterol total, que le hagan una determinación de LDL en el laboratorio, si es posible las HDL y triglicéridos. Hay laboratorios que no reportan todo esto, pero básicamente nos deben reportar colesterol total y triglicéridos y HDL. Las LDL salen por medio de una fórmula que vamos a ver igual a VDL. Ah, no está. Aquí estaba. ¿Dónde está? No está. Ahorita vemos. Ah, no. Me paso para acá. No, aquí está. Bueno, vamos. Ok. Entonces, estas son de acuerdo al nivel de colesterol total y categorías. Y son, hablar de esta diapositiva, pues hasta cierto punto nos llevaría un poquito de tiempo, pero las tenemos como descarga para que ustedes analicen en la descarga que tengamos hoy cuáles son los niveles más o menos que esperamos para que un colesterol sea adecuado, ¿verdad? Entre 200 a 239, pues es un colesterol adecuado, ¿verdad? Deseable, ¿verdad? Más de esto, pues ya está alto. Nivel de LDL, categoría de colesterol LDL, como dicen, aquí está. El colesterol sería los 200, vamos a considerarlo. Y las LDL deben ser entre esto, pues, menos de 100 como óptimo. Entre 100 y 129, casi óptimo. Y entre 130 y 150 ya es un rango, límite superior del rango normal, ¿verdad? Entonces, cuando ya empezamos aquí a rojito, ¿verdad? Imagínense los niveles, ¿verdad? Entonces, alto a muy alto. Y el nivel de colesterol de HDL, el colesterol bueno que decimos, esto es lo que debe tener 60 miligramos o más, se considera que protege de una enfermedad del corazón, pero menos de todo eso ya empezaba a disminuir o ese factor de protección empieza a disminuir y aumenta el riesgo coronario, ¿verdad? Y menos de 40 miligramos de decilitro, uno de los principales factores de riesgo coronario en enfermedad de corazón, ¿ok? Entonces, esto es una categoría para que empiece el manejo en sí de cada una de las dislipidemias. Y aquí hay una estratificación de riesgo cardiovascular que se los voy a dejar de tarea para la siguiente plática que yo pregunte antes de cuando vayan a hablar de los otros temas, pero yo los dejo como tareas. ¿Qué quiere decir este famoso riesgo cardiovascular global? Para determinar el nivel de riesgo de alteración de lípidos es necesario evaluar conjuntamente la presencia o ausencia de factores de riesgo cardiovascular que pueda presentar el paciente. Es lo que se llama denominado riesgo cardiovascular normal. Yo puse un ejemplo para ver, hay varias tablas. Estratificación de riesgo cardiovascular, pero de acuerdo a algunas variables que se van mencionando en este riesgo. Y mientras más factores de riesgo, o sea, este rojito que ustedes ven acá, el riesgo incrementa hasta más del 10%. Si es más del 10%, se menciona que un paciente tiene una sobrevida alrededor de entre 5 a 10 años de sobrevida con este factor. Imagínense, entonces hay que aumentar el factor protector y disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Y con base a qué? Pues con todas estas variables que ustedes ven acá como factor de riesgo, pues hay que manejarlas, ¿no? Entonces, para la siguiente tarea, ustedes me van a platicar brevemente qué es esta estratificación de riesgo cardiovascular de acuerdo a las dislipidemias. Y aquí está otra clasificación, ¿verdad? Como menciona, las hipercolesteremias primarias y la combinada. Prácticamente es nada más que ustedes consideren cómo las han subclasificado o lo han tenido otro tipo de clasificación, por decir así, ¿verdad? De las dislipidemias, ¿no? Para que vean, la hipercolesterolemia familiar es la que más frecuente, la que está con cierta frecuencia. Imagínense la heterocigota, 1 de 500 en esto, ¿no? Y se van alejando, ¿verdad? En esta la hipercolesterolemia poligénica, que es supuestamente la más frecuente, ¿verdad? Y la
alfa-proteinemia familiar no es frecuente, y hiperlipidemia mixtas, ¿verdad? De 1 hasta 10.000. Y ustedes pueden ver la combinada, ya se acerca un poquito más a 1 a 100. Entonces, esto, lo que está marcado en rojo, son los que más o menos se manejan o lo manejamos a nivel, digamos, de primera intención en un paciente que tiene dislipidemias, ¿no? Considerar esos aspectos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en estas dislipidemias? ¿Pueden modificarse o no se puede modificar? Aquí están los factores. Cigarro, podemos modificar hipertensión, podemos modificar la hiperlipidemia, ¿sí? O podemos modificar en el diabetes, sí se puede modificar. No modificar, obvio, la edad, eso ya lo tenemos, y no se puede, ni el género, ni la historia familiar la podemos modificar. Y la diabetes está en los dos rubros, sí se puede, bueno, menos controlar. La mayoría de las lipidemias son secundarias a una patología que es una patología con base de dislipidemia secundaria. O sea, la mayoría son secundarias. ¿Por qué tienen secundarias? Porque hay factores o comorbilidad en sí. En este caso, triglicéridos es un factor independiente para enfermedad cardiovascular. En este caso, era un factor de riesgo, perdón. Y los triglicéridos aumentan después de 500, puede haber, cuando aumentan triglicéridos por arriba de 500, predispone a una pancreatitis. Por eso un paciente por arriba de 500 predispone a una pancreatitis aguda, ¿no? Imagínense, más de 1000 para una pancreatitis todavía aguda. Y esto es, las LDL, según los valores que tengan, están relacionados a la enfermedad cardiovascular. Ya habían visto los niveles de la LDL, y de acuerdo al riesgo, a la cantidad de LDL, aumenta más este riesgo cardiovascular. Aquí está el Harrison, básicamente, si no me equivoco, pues aquí lo puse como las flechas que tenemos acá, para que vean cuáles son más o menos las frecuentes. Más frecuentes, como están la hipercolesterolemia familiar, heterocigota y la poligénica en sí, ¿sí? Y este también es del Harrison, lo pueden ver, y aquí desdobla toda la nomenclatura genética de las dislipidemias, y aquí está un rango de valores desde que se toma sangre a un paciente hasta la exploración clínica, y qué pasaría cuando los niveles de laboratorio se reportan, y podemos encasillar de acuerdo a esto qué es lo que potencialmente está fallando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en triglicéridos, igual son triglicéridos incrementados, ¿verdad? Kilomicrones, ¿verdad? Aquí kilomicrones seguramente están incrementados. ¿Qué pasa? Las LDL probablemente tienen rangos normales, ¿verdad? Podemos clasificarlo en la 2A, como dice acá, ¿verdad? Pero también en caso que estén 2A, en este caso, perdón, aquí cuando es kilomicrones, estamos en ese. Triglicéridos, el colesterol total puede estar incrementado, pero el colesterol LDL puede estar disminuido, o el colesterol HDL también está disminuido. Es una kilomicronemia con todos estos factores, y clínicamente hay el aspecto lechoso de cómo debe estar el plasma en sí, clínicamente cómo están, hay xantomas eruptivos. Ya habíamos comentado de la pancreatitis. Aparentemente no hay un factor de riesgo coronario de aterosclerosis, ¿verdad? Pero hay daños musculares, aparentes efectos musculares. ¿Por qué? Porque existen unas alteraciones de la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Y la ApoC2. Entonces, si ustedes van viendo, lo van clasificando como una kilomicronemia familiar. Si nos vamos a hipercolesterolemia familiar, lo mismo, ¿verdad? Aquí, pues, la podemos clasificar como 2A. Obviamente las LDL van a estar incrementadas, el colesterol va a estar normal, pero si el colesterol en sí va a estar alterado, y las LDL lo van a apoyar. Parte de ese colesterol, no olviden, colesterol total, pero las LDL van a estar incrementadas. Y así nos vamos yendo clínicamente. Hiperglicemia familiar combinada, qué es lo que está pasando, y todas estas dislipidemias que estamos aquí abajo, y con estos rubros en los cuales los clasificaremos, y de acuerdo al manejo que le daremos, de acuerdo al aspecto que veamos en el laboratorio, del aspecto clínico en el cual exploraremos al paciente, la podemos clasificar, y con base a eso el tratamiento. Y aquí hay unas enfermedades que pueden ser secundarias, son varias, véanlas. Pueden ser desde el hipo, que hemos mencionado, síndrome nefrótico, alcohol, el ejercicio, falta de ejercicio, ¿verdad? Estos son factores que pueden condicionar. Estrógenos incrementan los lípidos, hipertiroidismo, tanto
el hiper, como alteraciones del tiroides, tabaquismo, diabetes, fármacos esteroideos, anabólicos, ¿verdad? Diabetes, todo esto parte de lo mismo, lo que podría estar causando las dislipidemias como causas secundarias. Y aquí vamos a pasar a una hipertrigliceridemia familiar, que es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí está la hipercolesterolemia familiar, que es lo que está pasando clínicamente. Antomas, ¿verdad? A nivel de los tendón de Aquiles. ¿Verdad? Antomas tendinosos, vean, clínicamente. Claro que actualmente, pues no llegamos a tener, pero hay pacientes que tenemos estas características familiares, podemos encontrarlas, pero no vamos a esperar que llegue estos datos clínicos tan relevantes para empezar a considerar una hipercolesterolemia familiar desde los primeros inicios. Esto ya es evidente, ya podemos considerar tiene alteración de lípidos y probablemente una hipercolesterolemia familiar. Pues sí, aquí está, y aquí puede considerarse el arco corneal en la derecha con una banda clara en este paciente. La quilomicronemia, triglicéridos incrementados, antomatosis eruptivas en un paciente con quilomicronemia. Aquí está. La historia clínica, aquí a la derecha, es relevante. ¿Qué quiere decir? Que mientras más factores tengan y... Mientras ya me salí. Deme chance. Bueno. Perdón. Ya me salí. Aquí, bueno. Mientras más factores tengan, como está acá, mientras más puntuaciones tenga, el riesgo es importante. Claro, no vas a hacer un análisis de DNA, ya es mucho, ¿verdad? Pedirle todo eso a un paciente que haga análisis de DNA, pero con base a esta historia familiar podemos inferir con estas determinaciones de triglicéridos, de historia clínica familiar, ¿verdad? Desde la historia personal, desde los signos clínicos, desde las determinaciones sanguíneas, ya podemos considerar un puntaje que nos van a dar que ese paciente, el riesgo es importante. Y si nos vamos del lado izquierdo, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Y qué es lo que vamos a ver en todo esto? Ya lo hemos visto en las transparencias previas. ¿Sí? Entonces, en el perfil bioquímico es lo que hay que considerar, pedir colesterol, pedir triglicéridos, pedir VDL si se puede, todo. Si no, hay una fórmula en la cual ahorita lo vamos a comentar. Y aquí abajo menciona hipercolesterolemia y a eso lo mismo, ¿no? Pero lo relevante y recalco es esa historia familiar que tenemos que hacer en el perfil bioquímico o en la historia clínica de un paciente que mientras más riesgo tenga, mientras más puntos tengan, mayor riesgo es el que va a presentar. Yo me encamino nada más a esto, ¿verdad? A una famosa fórmula de Frenwald para cálculo. Si no nos dan LDL en el laboratorio, ni tampoco nos dan VDL en el laboratorio, no importa, teniendo colesterol y triglicéridos podemos tener el valor normal, HDL, ¿verdad? Tener el valor y podemos obtener las LDL, ¿sí? O sea, si tenemos colesterol total, pues es nada más hacer esta fórmula, colesterol total menos triglicéridos entre 5 menos HDL. Nos debe reportar HDL el laboratorio. Si no tiene HDL, pues no se puede hacer esos rangos o considerar cuánto tiene el paciente. No se puede, de modo. Y si también no nos reportan VLDL, pues podemos hacer un cálculo de triglicéridos totales, que eso lo reporta el laboratorio, entre 5. Sin embargo, nota, estas últimas fórmulas son de utilidad cuando los triglicéridos son menores de 300. Cuando son mayores de 300, pues esta fórmula prácticamente hay que tomarlo con reserva, ¿ok? No olviden, vean bien, es el cálculo, es una fórmula Fredwald que calcula LDL y VDL. Entonces, el riesgo aterogénico, ya con ver el plasma, está lechoso, ¿verdad? Entonces considerar todo esto y pedir un laboratorio. Índice de riesgo aterogénico es colesterol total y las HDL. No debe pasar entre un 5 o un 10%, o sea, es valor protector, pero mientras disminuya este factor, es factor de riesgo aterogénico, o sea, cuando ese resultado sea menos de los valores que les mencioné, obviamente pues el riesgo aumenta y el factor protector
disminuye, ¿no? Ya pasando lo que es, ya son las 12:37, lo que es el manejo. Aquí son algoritmos de los pacientes en los cuales tengan o no enfermedad cardiovascular según la anilla, ¿verdad? Y con base a eso, y con factores de riesgo que tengan tanto enfermedad vascular como o no lo tengan en un estadio final de enfermedad renal, con base a eso vamos a tener, digamos, un manejo propiamente de estas dislipidemias y vean ustedes, prácticamente nos basamos en los niveles de LDL y de colesterol LDL, ¿verdad? Entonces, este es un algoritmo que nos van a decir desde el aspecto clínico cofactores como diabetes, no diabetes o los mismos niveles de colesterol LDL, estoy hablando de colesterol LDL, con base a eso vamos a hacer el manejo de cada uno de este tipo de pacientes. Por ejemplo, si tenemos clínicamente antecedentes de una enfermedad cardiovascular, entonces ya con base a eso, independientemente si tiene o no LDL en rangos muy sospechosos, pues sí tiene factores de riesgo cardiovascular y incluso han tenido stroke, infartos o accidentes vasculares cerebrales. Hay que empezar a manejarla con estatinas de alta intensidad, independientemente. Sin embargo, también tenemos diabetes mellitus y también un rango de edad que va de 45 a 75 años y un colesterol que va de 70 a 189 miligramos, ¿verdad? Calcular ese riesgo cardiovascular, lo que yo les decía, ¿verdad? Y con base a eso, si está alterado ese riesgo cardiovascular, podemos, si es un riesgo menor de 7.5%, es una moderada, estatinas de moderada intensidad. Pero si ese riesgo aumenta, o sea, como de mayor de 7.5%, hay que manejarlo con estatinas de alta intensidad. O sea, el riesgo cardiovascular nos van a decir cómo se va a manejar. Generalmente, si está incrementado hasta estos factores de porcentaje, pues el manejo de las estatinas, tanto de moderada intensidad como de alta intensidad, van acorde al riesgo, obviamente, ¿verdad? De acuerdo a si tiene factores, además de comorbilidad, como es diabetes. No tiene diabetes, igual en estos rangos, pues obvio, se vuelve a calcular el riesgo cardiovascular para valorar ese riesgo cardiovascular. Dice 10 años, de acuerdo a ese riesgo cardiovascular, mientras más aumente ese riesgo, tiene probabilidad entre un rango de 10 años de presentar un evento cardiovascular. No sé si me entienden, si me expliqué. O sea, si el riesgo cardiovascular aumenta en 7,5%, ¿verdad? Aumenta en 7,5%, quiere decir que en 10 años ese paciente, si no se maneja, va a tener un evento. ¿Sí? Por eso es importante el riesgo cardiovascular. En este caso, pues manejarlo de moderada a alta intensidad, ¿sí? De acuerdo al riesgo. Y acá, pues, si tiene más de 190 miligramos, igual intensidad, estatinas de alta intensidad. ¿Qué quiere decir? En resumen, que prácticamente las estatinas, el manejo de las estatinas están jugando un papel importante en el manejo acorde a la comorbilidad y al riesgo cardiovascular y los niveles del colesterol. ¿Alguna pregunta, doctores? Ya estamos. Ya vamos a terminar. Abraham, el doctor Abraham, ¿se encuentra? Bueno. Doctor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Está bien en relación con el diagrama, doctor Abraham? ¿Alguna pregunta? Sí, todo bien, doctor. Estoy viendo del riesgo cardiovascular. Es importante, sin embargo, que lo revisen y en qué consiste, ya les había dicho como tarea, ¿no? También con cardiovascular global. O sea que mientras el riesgo aumente, pues el promedio de vida del paciente es en un rango de 10 años. Para presentar eventos si no se trata. Y aquí nada más lo que menciona de alta, moderada y baja intensidad. Las estatinas. ¿Qué hace las de alta intensidad? ¿Qué hace las de moderada intensidad? ¿Y qué va a hacer de baja intensidad? ¿Verdad? La alta intensidad van a bajar de una forma importante las LDL, o sea que son las
pues las malas, ¿no? Aquí está. Y de moderada intensidad, que hace un 50%, y una de baja intensidad lo va a disminuir en un menos 30%, acorde al paciente. Hay que ver al paciente de una forma integral, ¿verdad? Por eso la historia clínica es importante, historia familiar, para ver qué tipo de estatinas le vamos a dar y de acuerdo a los valores bioquímicos que tengan de las LDL. Entonces aquí está de alta intensidad la atorvastatina, que es la que más o menos manejamos. La de moderada intensidad vuelve a ser la atorvastatina, pero hay otras como son la simvastatina, ¿verdad? Pravastatina, y aquí están de acuerdo al arsenal terapéutico que tengan en cada lugar, ¿verdad? Y también esperar que disminuyen en un rango que ustedes consideren apropiado. En ese caso, bueno, iniciar atorvastatina en un rango de dosis también, ¿verdad? Para que ustedes bajen en moderada intensidad sus acciones, también las acciones de acuerdo a las dosis. Y de baja intensidad, pues quieren disminuir en un menos 30%. Si el paciente lo permite, si no hay factores de riesgo, pues podemos iniciar este tipo de manejo. Esto es lo mismo, nada más. Y una serie de algoritmos que están por los dos lados igual de acuerdo al riesgo cardiovascular. Como menciona, prevención, tratar con estatinas, objetivo terapéutico, ¿verdad? Y acorde a los laboratorios y los niveles tanto de triglicéridos como HDL, pues estar ya no solo de estatinas, sino otra terapia, en este caso, como vamos a ver, de fibratos en caso que los triglicéridos estén por arriba de 150. ¿Verdad? Pero aquí están los algoritmos que en este caso, como se dice, ¿verdad? Paciente con riesgo cardiovascular alto, prevención secundaria, controlar todos los factores, ¿verdad? Tratar con estatinas. El objetivo terapéutico es que se alcance a niveles adecuados de la LDL. Si no se trata, pues hay que confirmar el cumplimiento o aumentar esas dosis. Si se logra, ¿verdad? Pero que tengan estos valores, ¿verdad? En caso que tengan triglicéridos muy altos, pues tenemos que asociarlo a estatinas, ¿ok? Y sobre todo LDL increment bajos, ¿verdad? Pues hay que hacer otra alternativa como fibratos. Lo mismo, y aquí ya es la bioquímica en sí, o sea, bioquímica sí es la farmacodinámica de cada uno, de qué es lo que pasa, ¿verdad? Qué es lo que hace cada una de las estatinas. Están principales fármacos administrados para tratar la hiperlipidemia, ¿no? Hiperdislipidemia. Aquí está cada uno de sus valores y cada dosis que se le tenga que dar y lo que esperamos disminuir en rangos rápidos, ¿verdad? De alta intensidad, moderado o baja intensidad. Entonces, prácticamente lo que hace el mecanismo de acción, ¿verdad? Los fármacos es unos que tengamos que disminuir esto, como les decía, que inhiban la HMG, coenzima reductasa, pues las estatinas son inhibidores de la síntesis de colesterol. ¿Qué hace? Es inhibir, las estatinas hacen esto. ¿Sí? Pasamos a otros términos, cuando ya las dislipidemias están combinadas, ¿qué quiere decir? Que no solo exista colesterol LDL incrementadas, sino también triglicéridos en forma importante, o alguno otro que nos esté conllevando, o sea, no solo triglicéridos, o sea, mixtas las dislipidemias. Entonces tenemos que aumentar el manejo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, las resinas secuestran sales biliares impidiendo la circulación enterohepática del colesterol como parte de combinación que podemos hacer no solo de estatinas, sino de resinas. El ácido nicotínico inhibe la secreción de las VDL. Es un factor importante, ¿verdad? Es que se inhiba esto con ácido nicotínico, en este caso disminuyendo. Si las VDL están aumentadas, ¿qué queremos? Que los triglicéridos en parte disminuyen y los niveles de LDL también sean los más adecuados. Puede ser como una terapia combinada con ácido nicotínico y básicamente una kilomicronemia o los trigliceridemia muy incrementada. Este ácido nicotínico es muy importante para inhibir estos receptores, para inhibir la secreción de LDL y estimular receptores, ¿verdad? El ezetimibe lo que busca es inhibir la absorción intestinal del colesterol. Eso es a nivel del intestino. O sea, a nivel del enterocito inhibe esa inhibe esa absorción
de los triglicéridos en sí, ya no se va a formar LDL. ¿Por qué? Porque ya no se está absorbiendo. Entonces lo que se busca es inhibir la absorción intestinal de ese colesterol, en este caso la ezetimibe. Y las recomendaciones es prescribir una estatina a dosis máxima recomendada o la dosis máxima tolerada para alcanzar el objetivo. De acuerdo a eso, puede ser clase, es lo que se busca, una clase tipo 1. Esa es la literatura y un nivel de referencia A, que son muy buenas, ¿no? En caso de intolerancia a las estatinas, se debe considerar ezetimiba, como les decía, para inhibir la absorción intestinal, ¿verdad? O fijadores de ácidos biliares, o una combinación de ambos. Es una clase tipo 2, ¿verdad? Tipo C es una referencia, aquí están las referencias. O sea, la referencia mientras, ¿qué quiere decir? Que mientras sean tipo 1, en este caso, pues es mejor, es el de primera intención, ¿verdad? De primer manejo en sí, ¿verdad? En tipo clase 2A de las dislipidemias, clase 2, de primera intención, si no se alcanza el objetivo, se debe considerar la combinación de estatinas e inhibidor de la absorción de colesterol. ¿Sí? Lo mismo, aumentar, si no se alcanza el objetivo, se debe considerar la combinación de estatinas, ¿verdad? De la absorción y también de la inhibidor de la absorción intestinal, ¿verdad? En ese tipo tiene una clase tipo 2, según la clasificación que hemos visto, y es B, ¿verdad? Y si no se alcanza el objetivo, se puede considerar la combinación de estatinas y fijador de ácidos biliares. Si tenemos una clasificación según la Fredrickson, como hemos mencionado, tipo C, ¿verdad? Y si para los pacientes con riesgo muy alto, con colesterol muy alto, persistentemente elevado, a pesar del tratamiento para las dosis máximas toleradas de estatinas, se combina con ezetimibe, o pacientes que no toleran las estatinas, se puede ser considerar un inhibidor de los receptores, de los PCK9, son receptores, ¿verdad? En este caso son 2B. 2B. Sí, esas son clasificaciones según lo que hemos visto de la clasificación de Fredrickson, ¿verdad? Y su nivel que tenemos en cuanto a referencias en sí y en cuanto a combinaciones y terapéutica en el manejo de las dislipidemias. Cuadro de resumen de terapias farmacológicas, ¿verdad? En una hipercolesteremia aislada, pues monoterapia, estatinas. En una hiperglicemia aislada, pues además de todo, fibratos y derivados de ácido nicotínico y ácidos omega 3. Y la dislipidemia mixta de predominio de colesterol y triglicéridos, estatinas y fibratos. Una terapia combinada con estatinas y ezetimibe es considerada en una hipertriglicemia familiar. En una hipertriglicemia aislada, asociar los anteriores y ezetimiba, ¿no? Y en una dislipidemia mixta, además de estatina, ezetimida y fibratos, ¿no? No dar pacientes, como ustedes acá, bueno, hipertriglicemia aislada. No vamos a combinar, como ustedes ven, la hipertriglicemia aislada no se da estatinas, ¿no? Eso es cuidado. Pues no es que esté con colesterol LDL incrementado, sino son triglicéridos los que están incrementados. Por eso la base de este caso son fibratos, ácido nicotínico, omega, asociar los anteriores y ezetimiba. Aquí estatinas, ¿verdad? Y se pueden combinar. Y una dislipidemia mixta, bueno, aquí ya hay colesterol incrementado, también triglicéridos incrementados, en este caso sí se pueden combinar. Y lo mismo en este caso, ¿verdad? Estatinas, lo que hemos visto es estatinas, de acuerdo a su acción, va a disminuir las LDL, incrementan un poquito las HDL, y los triglicéridos prácticamente tienen una interacción muy baja. Entre los fibratos, pues van a incrementar la HDL y van a disminuir los triglicéridos, ¿verdad? Y algo de LDL. Y las resinas, igual, de una manera también disminuyen las LDL, ¿verdad? Incrementan muy poco las HDL, pero incrementan una forma de triglicéridos, los puede incrementar, no es su acción
propia de su manejo, pero es en caso de que se combine. Escitimina propiamente, que también es su acción, pero viene generalmente combinada, van a disminuir las LDL en su absorción intestinal, ¿verdad? Incrementa muy poquito las HDL, ¿verdad? Y disminuye también en un rango los triglicéridos. Los ácidos grasos específicamente para los triglicéridos un 25% y en una forma más o menos las HDL que las incrementan. Puede haber combinaciones, estatina con ezetimibe, estatina con fenofibrato. Puede haber, y aquí están las reacciones cuando vemos que es una dislipidemia rebelde al manejo o combinada, pues podemos hacer ese tipo de combinaciones terapéuticas. En este caso, imagínense, disminuyen 45 estatina más ezetimibe, disminuyen 45, un 70%. También aumenta el efecto protector de las HDL y disminuye también los triglicéridos. Y estatina y fenofibrato igual hacen lo mismo, ¿verdad? Prácticamente hacen lo mismo. Y otro aspecto que podemos hacer, y ya no están dentro nuestros, son plasmaféresis, cuando ya las cosas se ponen o inhibidores de las PQC4 asociado con ezetimibe o estatinas de intercambio. ¿Verdad? Aquí está, ¿verdad? En cuanto al manejo, prácticamente se ha dicho. Lo único que no podemos en cuanto al colesterolemia familiar homocigota, que no es tan frecuente, pues prácticamente es esto, ¿no? No es lo que el fin de la plática. Ok, pues eso es todo, doctores. No sé si quieren hacer una pregunta en cuanto al manejo de cada uno. El aspecto farmacológico, bioquímico, más bien farmacológico, farmacodinámico de cada una de las estatinas, pues es nada más considerarlas y en qué acción, como decía acá, qué es lo que hace, ¿verdad? Aquí está. ¿Algún comentario, doctores? Bueno. Exactamente, son las 2 de la tarde. ¿Preguntas, doctores? ¿Comentarios? Doctor Estefanía, la doctora Estefanía, el doctor Jimena Leiva, aquí les estoy viendo en pantalla. Yusef. Bueno. Todo claro, doctor. ¿Seguro? Jimena, todo. Es un abordaje, digamos, de la farmacoterapia de las estatinas. Prácticamente su manejo a un primer nivel. Las cosas vienen más confusas cuando el tipo de dislipidemias están combinadas y el manejo no es tan lo que esperamos. Entonces sí hay que hacer ciertas adecuaciones en el manejo y ya vieron ustedes cómo se pueden combinar y cuántas dosis, también las dosis, de acuerdo a las dosis que se maneje, lo que se combina para cada paciente. Y no olviden que primero hay que clasificar al paciente, hacer una buena historia clínica, investiguen lo que es un riesgo coronario global, de acuerdo a eso, que mientras aumente más el riesgo, pues el promedio de vida de este paciente en 10 años, pues para presentar un evento cardiovascular en 10 años está presente, ¿sí? Pues no sé si hay algo más. Daniela Acosta, otra vez, el doctor Saylor, así entró, ¿verdad? Moreno, entró Moreno. Muy bien, pues son las 2 de la tarde. Si no hay un comentario, somos 25, 2 creo que no ingresaron. Para el siguiente tema, ¿cómo va a ser? ¿Quiénes inician? Doctores. Bueno, ¿quiénes inician para el síndrome metabólico o obesidad? Bueno. ¿Qué equipo inicia? Para el siguiente lunes, el miércoles. ¿Me escuchan? El representante, el doctor Moreno.
Bueno, Sí se escucha, doctor, pero la verdad es que estoy comiendo. bueno, vamos a dejarlo. Para la siguiente plática, que es el miércoles, pues ya vamos a iniciar con síndrome metabólico y obesidad, ¿no? Entonces el equipo pues ya está presente. Yo voy a tratar de presentar un caso clínico de dislipidemia. Voy a hacer unas preguntas y de acuerdo a eso pues veré cómo aterrizamos y cómo si en realidad pues aprendimos algo de dislipidemias. Es importante que participemos todos, ¿verdad? Que preguntemos, vuelvo a repetir, no ocultemos algo de dudas porque pues eso no es bueno. Pues el próximo miércoles nos vemos con síndrome metabólico y obesidad. Y voy a presentar un casos clínicos y voy a hacer algunas preguntas sobre dislipidemias en sí. Ok, doctora Mayra o Frida. Ok, doctor. Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles, con la logística que hemos comentado. Y pues muy buenas tardes. Eso es todo por el momento. Son las 2 de la tarde ya. 2 minutos antes de las 2 de la tarde. Nos vemos entonces, doctores. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buen día. No olviden Buenas tardes. que estudien y va a haber unos casos clínicos. Es relevante para mi observación que haga con ustedes en su participación. Muy relevante, por favor.